bienvenidos a Será Justicia. Estamos en unos días de muchas novedades y también mucha intriga porque todavía no se conoce de manera completa, digamos, todos los integrantes de los distintos ministerios que ha anunciado Mauricio Macri, pero hay cuestiones que ya sabemos que se van a dar porque es lo que marca la ley. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, que incluso hoy que estuvo la presidenta reunida con gobernadores, que aparentemente están impulsando mucho a Echegaray, mientras que la Casa Rosada quería imponer a Aníbal, aparentemente, Aníbal Fernández. Sabemos que va a quedar en manos de la oposición y nos pareció que este programa teníamos que hacerlo, obviamente, en estos últimos días con Leandro Despuy, que estuvo 14 años al frente de la Auditoría General de la Nación y que ya está, digamos, de alguna manera transitando estos últimos días después de una trayectoria que a los argentinos nos dio en estos 14 años muchas causas que tal vez ahora olvidamos, pero que vamos a recordar con Leandro Despuy, que anunciaron muchas tragedias que lamentablemente tuvimos que vivir. Una de ellas que ustedes no van a olvidar es la tragedia de Once. Leandro Despuy, muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a usted, Lorena, como siempre. Bueno, igualmente. Estaba hablando de la tragedia de Once, pero también recién estábamos recordando, doctor, sueños compartidos, ¿no? Que 133.000 millones que de alguna manera hacían que Joclender pudiera en un mecanismo absolutamente oscuro, como luego incluso se tradujo no solamente la auditoría, sino también la justicia federal, fútbol para todos, aerolíneas. ¿Qué cosas todavía ustedes, ya faltando pocos días para que deje la auditoría, nunca pudieron auditar a pesar de los reiterados pedidos? Bueno, hubo varias áreas. Uno de ellos es, por ejemplo, las circunstancias que nos apartaron para auditar YPF, ¿no? Y esto es una reivindicación histórica que venimos realizando porque no tiene ninguna explicación fundada. Pero yo diría que lo que muestra nuestro trabajo es que este es un país donde no percibe el control como una ayuda, lo percibe más bien como un elemento de confrontación, y que es un país donde el manejo de los fondos públicos como menos es desordenado y en muchos casos con amplias desviaciones, lo que da lugar a que haya tantas causas que sean la consecuencia directa de la realización de los informes y de las comprobaciones de los propios informes. Fíjese que en el caso de, usted nos enunció la tragedia de Once, sí. Bueno, las bases de fundamentos de la acusación para establecer la responsabilidad empresarial, la responsabilidad estatal, surge también de los propios informes de la auditoría, esencialmente. Y aquí hay muchas lecturas, porque aquí hay una lectura de que el Estado puso fondos, puso muchísimos fondos, pero se gastaron de una manera que con desviaciones tales que en vez de dar respuesta a mejorar la calidad del servicio, por el contrario se desviaban y en algunos casos se transformaban en dádivas, claro. En el caso de que las ha reconocido el propio Jaime, y de esa manera usted va comprobando cómo a veces no es que no haya dinero, sino que el dinero que pone el Estado, en vez de ser canalizado para garantizar la seguridad, se transforma en un arma letal, porque como no se aplica la seguridad, cada vez se presta peor el servicio, claro. Las condiciones de seguridad. Se convierte en coima o en malversación, va a otro destino. Por eso es que de alguna manera es tan sabia la frase que dice, y tan tétrica como que la corrupción mata. Acá tenemos ejemplos muy claros en donde si se hubieran aplicado los fondos, por lo menos no hubieran producido los hechos que se produjeron, y si se hubiera seguido el control, se hubieran advertido y se hubieran evitado tragedias como las que tuvieron lugar. Hablando de justamente estos 14 años, ¿no?, de controlar y de buscar, ¿cuál fue el área que más sorpresa le provocó a usted en el sentido de que estaban mal hechas las cosas o que había más corrupción? Mire, es de distinta naturaleza. Nuestro informe muchas veces los provocan emocionalmente, dicen tantas. Si leen lo que fue el informe sobre la compra de material ferroviario a España y Portugal, bueno, ahí hay una novela policial. Si usted lee la debilidad de nuestras aduanas, por ejemplo, lo que está pasando en nuestros puertos, en la aduana de los puertos, los aeropuertos. ¿Qué está pasando? Y que hay un descontrol total, que hay prácticamente un abandono de la función de control, y eso se traduce en una situación de vulnerabilidad tal
que nuestro país explica cómo nuestro país se ha transformado en uno de los principales puertos del mundo de la salida de cocaína. De droga, exacto. De droga. Entonces, sin embargo, el puerto está lleno de productos que no están viniendo justamente porque lo está frenando el gobierno, desde, no sé, autopartes de automotores hasta de una máquina, de un lavarropas. Se da esa circunstancia repuestos. donde hay más control a veces de mecanismos, de artículos que están vinculados a la importación, etcétera, Sí. que a la posibilidad de drogas. Y esto es una cosa muy dramática porque ha tenido un enorme impacto, ya no solamente en la exportación, como país de tránsito, sino también en el consumo. Y cuando uno va y audita, ya no solamente la frontera, sino que va a auditar el Cedronar, dice qué políticas públicas aplicó el Estado para evitar precisamente el consumo de estas drogas que quedan acá, que ya no están transitando. O las políticas contra el narcotráfico, sí. No va a encontrar una sola medida durante los 14 años que yo he auditado que usted pueda decir es alentadora. El Estado trató de custodiar este sector. Entonces, hay áreas que donde se presentan situaciones realmente conmovedoras, desgarradoras. Esto lo digo. Y además, los informes de auditoría son tan reveladores, porque nosotros auditamos todas las aduanas del país. Claro. Y la verdad que a veces nos encontramos con relatos de situaciones que se presentan, que parecen una novela de Salgán, sí. de Salgari, perdón. Hay realmente áreas en donde el tema es población son enormes, así como las tragedias, así como el narcotráfico, claro, tal cual. Y también el uso de fondos. Por ejemplo, uno de los programas que más importancia tuvo para el Estado en los últimos años fue precisamente el de Sueños Compartidos, de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Y sin embargo, estaba tratando ni más ni menos que viviendas, a los que menos sociales. Tienen. Exacto. Y nosotros auditamos sobre un programa que preveía 1.300 millones de pesos, auditamos 700 millones de cheques y de lo que detectamos, por lo menos 200 millones de cheques que tenían por beneficiarios personas que no tenían absolutamente nada que ver con diríamos, la construcción y menos la vivienda social. Claro. ¿Se da cuenta? Schocklender era el faraón de los fondos públicos. Claro. Mientras esperado o la finalidad. Y para lograr un buen resultado, ¿cuánto depende la voluntad de un gobierno vigente en aportar datos y hasta dónde depende de una buena voluntad o hasta dónde por ley no deben hacerlo y si se cumple o no? Ambos extremos son importantes. Primero, la entrega de la información. Hay áreas donde hemos tenido muchísimas dificultades. Hemos tenido que ir a la justicia. Pero realmente por ejemplo, ¿cuáles áreas? Mire, por ejemplo, nosotros tuvimos una situación muy crucial con la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que realiza informes de todo el Ejecutivo y que en principio tiene que ponerlos por ley a disposición nuestra. Exacto. No solamente dejó de publicar los informes en la página web, sino que también no nos entregaba la información a nosotros. De tal manera que nos faltaba una pieza esencial de nuestra labor de auditoría. Y ahí es donde tuvimos que ir a la justicia y finalmente obtuvimos algunos resultados. En este caso, por ejemplo, una cuestión grave que tiene mucha actualidad y que yo lo digo casi, le diría como subrayando. Nosotros estamos auditando la tragedia de la calle Salta de Rosario. Sí. Y usted sabe las dificultades donde explotó, que tenemos. Donde se desplomó este edificio y edificios aledaños, ¿no? Fue un drama. Como consecuencia de una explosión de gas. Bueno, nosotros ya casi información del ENRE, que es el organismo que tendría que, digamos, de Nargas, que teníamos, que nos ha pasado cosas similares en ambos organismos, por felicito ambos, pero la verdad es que hemos insistido, hemos recurrido a la justicia, pero ahí hay un comportamiento pétreo, yo diría, una venda en los ojos, pero es por algo. Es porque cuando nosotros hagamos la labor de auditoría, sin duda que van a surgir responsabilidades que van a quedar en evidencia y que son las piezas más importantes para que los familiares. Ahora, ¿y en qué queda todo esto una vez que usted cambie de función? Porque la pregunta es, el nuevo auditor asume ahora, el próximo 10 de diciembre. ¿Tiene que continuar con su trabajo porque estaría auditando el gobierno al cual perteneció? Sí, aquí hay una situación que es la siguiente. El año que viene, el año 2016, la auditoría en general va a auditar esencialmente el último tramo de la gestión de Cristina.
Sí. Y recién al año siguiente, vale decir, en 2017, va a empezar a fondo auditando la cuestión. La primera gestión de Macri. Y por eso es que se ha generado de alguna manera tanta controversia sobre la nominación de los auditores, para evitar que se nombren auditores. Digamos, esto es una controversia política que ha tenido... Sí, bueno, los dos auditores K, que a ustedes se los quisieron meter con forceps y, bueno, de alguna manera la justicia después les dio una respuesta negativa. La justicia ha dado una respuesta negativa. Y fíjense que ahí, bueno, uno de los argumentos que se esgrimieron en el debate de ese parlamentario tan controvertido era la circunstancia de que eran personas que venían de realizar una gestión que iban ellos mismos a auditar. Entonces, esto es un detalle, no un detalle, sino una cuestión de fondo. ¿Pero esto por ley no es incompatible? Hay incompatibilidad, exactamente. Pasa que generalmente quienes se encuentran en esa situación, que no son muchos, son muy pocas las personas que han sido nombradas auditores inmediatamente después de una gestión. Hubo un caso de la doctora Vilma Castillo, que venía de realizar una auditoría en aerolínea, que venía de llevar adelante una tarea de responsabilidad en aerolíneas, pero siempre ella se ha excusado para cuando se trata auditar. De los temas o sea que eso... No, pues estoy pensando en Echegaray, que es un poco la novedad del día de hoy, que más allá de lo que se vaya a resolver desde la oposición, los gobernadores hoy en Casa de Gobierno, que almorzaron con la presidenta... ¿no? Primero yo me preguntaba si era idóneo o no, no sé bien cuáles son las aptitudes que tiene que tener un auditor, técnicas hablo, pero también, bueno, digamos, queda evidente que Echegaray en algún momento va a auditar su propia gestión al frente de la AFIP. Pongamos que se excusa. Va a auditar a sus socios políticos. Está bien, hay un cuerpo claro. Igual de... Yo diría que las condiciones para el perfil del auditor es... Sí, ¿cuáles son? Yo creo que un conocimiento adecuado de la realidad del Estado. Y yo creo que la auditoría es un organismo que va a penetrar y examinar prácticamente los intestinos del propio Estado. Y de ahí es importante porque todo lo que es manejo de fondo público, todo lo que es gestión estatal, está situada ahí. Ahí que tenga tanta importancia la formación de la persona. Y también la objetividad. Claro. Es decir, por algo la ley establece que la oposición debe ser el organismo que debe tener la presidencia del organismo. Esto es porque se piensa que nadie puede defender con más objetividad cuando no está vinculado a los intereses que audita. Estar vinculado a los intereses que audita puede, sin duda, generar una situación que afecte la objetividad y por lo tanto la independencia. Es muy importante que los informes de auditoría se basen en documentos y en estudios realizados por lo más profesionales. Técnicos posible, ¿no? Por profesionales profundamente que sean inobjetables, no sea una cuestión de lectura subjetiva. Tengan que examinarlos respetando básicamente ese trabajo. Y yo creo que si algo he podido reivindicar de mi gestión es que siempre respeté la gestión y el aporte de los trabajadores de la auditoría. Fíjese que nunca me pasó que me contestaran un informe. Me ha pasado hace muy poco, últimamente, la última reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, que se reunió y rechazó un informe muy importante que había hecho la Auditoría General de la Nación y que está referido a Fútbol para Todos. Es un programa del cual hay 7.000 millones en la actualidad que se han ejecutado y nosotros detectamos numerosas irregularidades, hicimos señalamientos muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, la forma en que se había llevado adelante la contratación originaria, la forma porque se había pasado de un monto donde originariamente eran de cerca de los 300 millones a 600 y algo, después aumentos que no habían aparecido racionalmente presentados, a pesar de que se trataba de fondos públicos, y también la forma en que se realizaban los pagos a otros productos, a los otros actores como las productoras, etcétera, que en realidad se hacían por legítimo abono, que es un sistema bastante ágil, pero que no se adecua a los principios que guían las contrataciones estatales. Y bueno, estas son cosas importantes porque estamos hablando de sumas importantísimas y también observaciones sobre el hecho de que un programa que se presentó como que iba a ser gratis
que iba el Estado, que iba a implicar fondos para el Estado, en definitiva se transformó un gasto tremendo para el Estado, ¿no? Y sobre todo un instrumento de propaganda, de manipulación gubernamental absoluta. Entonces estas cosas... Doctor, ¿lo vamos a seguir viendo en la función pública? Digo, Mire, porque por allí se ha hablado del Ministerio de Justicia, del INDEC. Mire, yo creo que sin duda que tendré que cumplir responsabilidades de Estado. Estos 14 años me han llevado a... No, además un profundo conocimiento, como usted dijo, de todo lo que es el funcionamiento del Estado, ya sea en materia de control o en materia de gestión o de administración, que es también lo que usted advirtió. Y bueno, me han evocado mi nombre para distintas cuestiones, el tema del ANSES, del tema del INDEC, como consecuencia de una cuestión de credibilidad. Claro. El país ha perdido muchísimo. No, bueno, el INDEC era intocable hasta este gobierno, hasta la parte en que este gobierno lo intervino. Era un organismo que estaba más allá de cualquier gobierno, era como uno entiende a la UBA, ¿no? Como uno quisiera que fuera canal del Estado, canal público, es decir, esto no se toca, no importa quién sea el gobierno de turno. Y bueno, lamentablemente... Fíjese usted que nunca lo pudimos evitar porque en realidad, pero el INDEC, el daño que se causó destruyendo al INDEC, no solamente en el personal, no solamente en los técnicos, todo, sí, sino que también a partir de cierto momento nosotros ya navegamos a vista. Y en una economía moderna es imposible. No, si no se tienen los números, claro. Y además, muchísimo en credibilidad. Si a eso usted le suma cómo ha descendido en los índices de transparencia como consecuencia de la corrupción y otros elementos, los índices, ¿no es cierto?, que están vinculados a la seguridad jurídica y otras cuestiones, son increíbles. El país necesita recuperar su credibilidad, necesita transparencia en los números, racionalidad en la exposición. Inclusive sus posibilidades de negociación con los acreedores, deudores y con todas las complicaciones que tiene nuestro país en el tratamiento de la deuda, bueno, es básico, es esencial que el país recupere esa credibilidad. Bueno, esperemos verlo y tenerlo aquí en Será Justicia ya. Mire, con un nuevo gobierno y tal vez un nuevo cargo. Veremos. Lo que le digo que solamente se trata de vocaciones, y bueno, también se han evocado cuestiones vinculadas a justicia. He conocido el ministro de Justicia que ha nombrado. Garabano, ha estado aquí varias oportunidades, fiscal general de la ciudad. Es una persona, la verdad, que me he quedado conmovido. Lo conocía, pero no sabía que podía tener un plan tan elaborado, tan inteligente. Ay, me queda la intriga ahora. Entonces hay que entrevistarlo porque ese hombre Pero no me vienen. Pero va a ver usted, le va a servir mucho al país. Sí, sin duda, vamos a esperar a tenerlo aquí. Conocer a él. Y también hay exigencias también en el ámbito de responsabilidades partidarias. Obvio. Bueno, después de 14 años. Así que bueno, hay una pluralidad de situaciones, pero sobre todo en este momento estoy más inclinada a las que las fuerzas políticas me exigen. Exacto. Ya en la parte de responsabilidades partidarias, pero no descarto nunca que algún día pueda seguir sirviendo. Estos 14 años fueron prolongados, muy duros, con grandes transformaciones. La auditoría que recibí era tan distinta a la que hoy entrego, pero también es cierto que la puja con el poder siempre fue muy dura. Este fue un ring al que uno sube en donde nunca escucha la campana. Claro. Uno entra y después se va. Todavía no me he ido porque me quedan pocos días. Sí, gracias, doctor. Y le quedan pocos días aquí, en la auditoría. Esperamos de nuevo tenerlo. Gracias a usted, doctor. Yo le debo mucho a ustedes. No, nosotros a ustedes, por eso queremos que sigan cumpliendo su función técnica y moral, también, como lo ha demostrado. Hacemos una pequeña pausa y estamos con Álvaro Herrero, del Laboratorio de Políticas Públicas, que tiene una mirada muy interesante respecto al futuro gobierno y los cambios en el área de justicia que se necesitan. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat,
un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Álvaro Herrero es del Laboratorio de Políticas Públicas y viene estudiando de alguna manera, mirando, observando el funcionamiento de distintas áreas del gobierno y en este caso especialmente lo invitamos por una mirada especial que puso en un artículo que publicó en el diario Clarín respecto a la justicia y el futuro gobierno, ¿no? Los desafíos del próximo gobierno en materia de justicia. Álvaro, buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos, Lorena. Bueno, ¿cuáles serían? Yo creo que aparecen tres claras prioridades en la agenda que van a tener que ser atacadas de manera urgente por el gobierno de Mauricio Macri. La primera es integrar la Corte Suprema. Hay dos vacantes, hay dos candidatos que han sido postulados por Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente sus pliegos no van a seguir el trámite, no van a avanzar, y Macri va a tener que nombrar dos nuevos candidatos. Inexorablemente, uno de ellos debería ser una mujer. Claro, sí. Porque el decreto 222 prevé que debe haber un balance de género en la composición de la Corte. Carmen Argibay ocupaba uno de los puestos. Entonces su vacante debería ser integrada por una mujer. Y hay muchas candidatas de excelentísimo prestigio. Desde Aida Kemmelmacher, que ha estado aquí tantas veces, hasta Mónica Pinto, María Angélica Geli. Exacto, que también ha estado aquí, juezas de la provincia de Buenos Aires, muchísimas, bueno, de todo el país. Eso es prioritario y creo que ahí es un buen momento también para aprovechar para una discusión sobre qué perfil de Corte Suprema quiere este nuevo gobierno, ¿no? No es lo mismo la Corte Suprema que lideró la transición a partir del caos económico y social de 2001 en adelante que la Corte que se requiere en esta nueva etapa institucional. Ahí creo que hay un ejercicio de reflexión institucional muy importante. El segundo tema prioritario es la reforma del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está prácticamente paralizado desde el año 2010. Es cierto. La cantidad de ternas que ha elevado muy pocas. Eso hace que las vacantes que se producen por la muerte, jubilación o renuncia de los jueces se vengan acumulando y hoy tengamos aproximadamente un 20% de vacantes en el Poder Judicial. Bueno, y las subrogancias. Claro, 1 de cada 5 jueces son subrogantes. No, tremendo. Con las subrogancias además se generó un descalabro jurídico producto de las reformas y contrarreformas que se dieron en los últimos años que culminó con el fallo de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad del sistema actual de subrogancias y que instó al Congreso de la Nación a que en un plazo de 90 días sancione un nuevo sistema de subrogancias que sea respetuoso de los estándares que viene fijando la Corte desde el año 2007 en el fallo Rosá. O sea, ese es otro tema prioritario, ¿no? Reforma del Consejo de la Magistratura para recuperar el equilibrio que manda la Constitución. Sí. Bueno, ustedes sabrán del fallo que se dio hace muy poco respecto a los límites del poder político, ¿no? Dentro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque mayoritariamente eran funcionarios políticos afines a los intereses del gobierno, entonces se perdía el equilibrio de poderes que por naturaleza, cuando se reformó la Constitución en el año 94, se esperaba que tuviera. Claro, se pedía un equilibrio en ese entonces entre el estamento de los jueces, el estamento de los abogados y de los representantes, digamos, políticos, ¿no? Del órgano legislativo. Ese equilibrio se rompió con la reforma que impulsó Néstor Kirchner en el año 2006, que defendió Cristina cuando era senadora. Exacto, la presentó ella. Claro, dándole una sobrerepresentación al sector político, que por sí solo puede sesionar. Tiene los 6 representantes del Parlamento más un representante del Poder Ejecutivo. Claro. Eso prácticamente anula a los otros poderes. A los representantes, a los otros estamentos, jueces, abogados, etcétera. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es la puesta en marcha del Código Procesal Penal de la Nación, ¿no? Desde mi punto de vista es urgente, digamos, que se frene la implementación, que se la reconsidere. Sí, porque ya tenemos para marzo la implementación que estaba prevista y ya se supo, trascendió desde el sector, obviamente, del futuro gobierno de Macri, de Cambiemos,
que se va a frenar. Coincido plenamente con qué? esa medida. Bueno, porque la estrategia de implementación no es la más apropiada. En general, otros países de la región que avanzaron con la oralización de los juicios y con la implementación de un sistema acusatorio, ¿qué hicieron? Empezaron por las zonas o de menos complejidad, ¿no? O zonas que tenían un volumen de casos que permitía que el proceso de implementación fuera moderado y que pueda haber un ejercicio de prueba y error que uno va aprendiendo las lecciones de la implementación para luego llegar a los distritos más complicados, que serían la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la estrategia de empezar por la Ciudad de Buenos Aires con la Justicia Nacional es casi empezar por lo más difícil, ¿no? Entonces hay que repensar esa estrategia. Además, parte de esa justicia eventualmente va a ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué sugerirías, por ejemplo, que comience a nivel local? Empezar por distritos, por ejemplo, del norte del país, que además tienen una urgencia en términos de política criminal por todos los problemas. Distritos que tienen bajo nivel de conflictividad, pero grandes desafíos en materia de política criminal, aprender sobre esas lecciones para luego ir a los distritos más difíciles, como es la Justicia Nacional y Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? El fuero federal sabemos que es un fuero muy controvertido, tiene los casos de investigación de corrupción contra el gobierno, son los fueros más politizados, entonces llegar a estos fueros con un equipaje, un bagaje de lecciones aprendidas que nos permitan garantizar que sea una implementación exitosa. ¿Qué podría pasar si no? Bueno, los problemas de implementación pueden generar demoras, pueden generar conflictos jurídicos, producto de... Provocar más lentitud aún en la justicia ya lenta, ¿no? Que venimos teniendo. Esto sumado a un debate pendiente sobre la ley de Ministerio Público, ¿no? Claro. Este nuevo Código Procesal le da muchísimas atribuciones a la Procuradora General de la Nación. Exacto. ¿No? Cuando se previó en la ley que el cargo del procurador sea inamovible, que lo establece la ley y no la Constitución, era porque teníamos otro sistema procesal, donde el procurador no tenía tantas atribuciones. Hoy en día el jefe de los fiscales acumula muchísimo poder, no hay un sistema de frenos y contrapesos hacia adentro de la procuración, no hay un consejo de fiscales, por ejemplo, y no hay un control efectivo del Parlamento sobre la procuración. Entonces, esta ley que necesitamos, reformar la ley del Ministerio Público, permitiría generar un sistema mucho más moderado. Creo que también habría que poner más equilibrado. Habría que poner también sobre la mesa el tema del mandato vitalicio del procurador. Con tanto poder en los fiscales, sería mucho más apropiado un mandato limitado, a lo mejor por 6 o por 8 años, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque de esa manera nos permite generar alguna posibilidad de coordinación de la política criminal del Poder Ejecutivo con la del Ministerio Público, algo que hoy en la práctica no se está dando. Gracias, Álvaro. Gracias a vos. Muy claro, ha sido, y te vamos a tener a ver cuando veamos un poco más conformados los distintos puestos y responsabilidades del próximo gobierno en materia de justicia. Será un placer. Gracias a ustedes, nos volvemos a ver el próximo martes, que es feriado, pero nosotros vamos a estar aquí, seguramente con mucha más información de novedades que día a día nos vamos enterando respecto al nuevo gobierno que asume el próximo 10 de diciembre.